empezamos este pequeño satsang. Llevamos unos días dando una serie de explicaciones, 3 encuentros que hemos tenido hablando del despertar, y sé que se han podido acumular, aunque no estamos todos los que han estado en estas 3 sesiones, pero se han podido acumular preguntas. Entonces, mi pregunta es: levantar las manos los que tenéis alguna pregunta. Lo digo para reducir yo el tiempo y poder ajustar las respuestas. ¿Alguien tiene preguntas sobre lo que hemos estado diciendo últimamente? Tú una, alguien más, tú otra. ¿Nada más? Yo luego. Luego tú otra. Bueno. No, pero para luego. Muy bien. Pues vamos a empezar con la tuya. Yo, más que una duda, tengo el no saber el camino para... El camino para llegar a... O sea, cuando tú hablas de la conciencia consciente... Sube un poquito el volumen para enterarnos. Cuando hablas de la conciencia consciente... Sí. Creo que es algo que es para mí, para mi manera de vivir, es un poco utópico en el sentido de que lo puedes llegar, hay momentos en el día en los que sí que puedes llegar a concentrarte y tener una conciencia consciente de lo que, pero que en el día a día, en el trabajo, más cuando es un trabajo muy estresante, como en esos momentos tú esa conciencia consciente para mí, a mí me desborda el indicativo. ¿Eh? El indicativo de estar en conciencia consciente, el indicativo que tú captas de esas palabras, te desborda. No sabes cómo vivirlo. Claro, lo que hay todo alrededor que hay, sí. no me permite todo esto. Bien. Me arrastra. Sí, no sí. Puedo. Te rapta. Sí. Muy bien. Pues de eso trata el tema. Mirad, sé que para algunos lo hemos explicado muchas veces, pero está muy bien volverlo a repetir y a explicar. Hemos de tener una teoría mínima, muy clara, y que cada uno la vea para seguir en lo que estamos indicando, que es despertar a la conciencia o despertar a la espiritualidad, que es lo mismo, ¿vale? Ajustándome a tu pregunta, porque hay una amplitud para llegar aquí, pero ajustándome. Fíjate, el ser humano de hoy, partiendo de la existencia y de cómo estamos viviendo, es el resultado del ser humano de muchos ayeres. El ser humano de estos ayeres, y nos vamos a milenios, se ha dicho, para decirlo de alguna manera, la era adámica, o 7.000 años, o como quieras. Una de las cosas que el ser humano, desde la perspectiva existencial y aquí, en nuestra dimensión, en nuestra tercera dimensión, es que el ser humano ha desarrollado, en comparación de los animales superiores, como pueden ser los mamíferos, los primates que están más cerca de nosotros, ha desarrollado mucho en comparación, porque esos animales lo han desarrollado poquito, la mente y las emociones, la amplitud emocional y la capacidad de almacenar información, de interrelacionar información, de transformarla en nueva información. La mente, la capacidad de proyectar un futuro, de imaginar, de dar una hipótesis propuesta y luego mirar a ver si puede ser válida. Todo el apartado tan bueno que ha tenido, por ejemplo, la ciencia. Todo esto ha sido, en miles de años y generaciones,
un trabajo mental, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo emocional. Ahí, en esa vivencia, es en la cual se ha construido algo que le llamamos el yo psicofísico. El yo psicofísico es el famoso ego, porque ego quiere decir yo, el yo psicofísico. Y entonces la mayor parte de los humanos, aparte de pocos místicos que han ido transmitiendo, pero que a la mayoría de seres humanos no les ha llegado, y antes en determinadas zonas, países, etcétera, se recogía alguna gente y se lo despertaba, pero ha llegado muy poco el despertar a la conciencia, pasar de la creencia mental del ego que tú eres cuerpo-mente a reconocer místicamente, no por creencia, místicamente, que quiere decir por comprobación evidente, manteniendo siempre el eje de la libertad y el respeto y la no manipulación, descubrir por tú mismo que eres conciencia. Y ese proceso, ese salto evolutivo, cuesta ¿qué? Lo que tú estás diciendo. A ver, en el primer despertar espiritual, que no es el último, es el primero, muy importante, hay que conseguir dos cosas fundamentalmente. Eso a lo que tú te referías. Lo que tú te referías, y lo repasamos, es que se dice que el despertar es ser consciente de ser consciente, que es una manera de indicarlo, continua y constantemente, desde que te despiertas por la mañana hasta que te vas a dormir por la noche. No pierdes la ubicación de la conciencia que eres, que es algo simple, evidente en ti, pero que al darle tanto valor a la mente te rapta de esa noción intrínseca, inmediata, esencial de ser. Porque a eso le llamamos el ser, aquí se le llama el espíritu, en la tradición yógica se llama el Atman, que es el sí mismo, o psicológicamente el darse cuenta. Darse cuenta, ser, espíritu, es lo mismo, conciencia. ¿Quién se da cuenta de las palabras que se están pronunciando? Por último término, el que se da cuenta eres tú, el ser. Y entonces vivir despierto conlleva que la noción, por llamarlo de alguna manera, de ser, porque el ser no es ninguna cosa, lo eres intrínsecamente. No es ni un sentimiento, ni una cosa, ni nada. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que liberarse de dos cosas. Una es el hábito de estar pensando. Hay una cualidad psicológica que ya hace tiempo se hablaba, que es la cualidad normal del ser humano, que es que se acepta que la persona siempre está pensando. Bien. Y normalmente tiene una forma de pensar dividida en dos partes. Una que es un pensamiento de baja intensidad, que ahora pienso esto porque lo otro me hace pensar lo de más allá, ahora veo una montaña y la asocio a un día que fui de vacaciones, ahora veo un coche rojo, me imagino ejercer de rojo, de luego me voy a otra cosa, y luego lo mezclo con mis complejos de inferioridad, y entonces estoy todo el día pensando. Eso es un nivel del pensamiento. Otro nivel del pensamiento es cuando pienso deliberadamente y quiero reflexionar, analizar, o hago un esfuerzo por memorizar algo, ¿de acuerdo? Esos dos, pensar a tun 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 o hacer el esfuerzo por pensar, esos tienen de estar controlados por el ser. Pero la persona con que no sabe ni quién es, entonces ¿cómo va a controlar eso? Y eso lleva miles de años funcionando, y todo el mundo, por llamarlo así, todo el mundo, muchas personas funcionan así. Entonces ahora cuesta horrores
hacer que esto disminuya y yo simplemente pueda estar atento del presente, vivamente, de lo que pasa en el presente sin que me interrumpa el pensamiento. O si me interrumpes porque quiero. Eso cuesta mucho. Nadie lo discute. Hay algunas personas que por procesos kármicos se les explica y quedan despiertos en poco tiempo. El primer despertar, que es el que nos interesa, ¿de acuerdo? Entonces esto por normalidad requiere un trabajo, pero no solamente te has de liberar de ese hábito de pensar, sino te has de liberar debido al ego, que el ego es la creencia consciente pero subconsciente de que tú eres exclusivamente un cuerpo-mente. Punto 1. Punto 2. Se mete ahí por nivel de limitación y de separación un complejo de inferioridad y de superioridad que está en un movimiento subconsciente consciente, con toda una serie de problemáticas que podríamos alargarnos muchísimo. Y el otro es el sentido de ubicación. No tienes una conciencia desubicada, la tienes siempre ubicada aquí en mí, porque yo, con que soy este cuerpo-mente, miro desde aquí. No tienes una conciencia contemplativa, la estás porque has tenido de aprender la relación en el espacio y todo el movimiento. Entonces este ego, en la parte que te digo psicológica, ha creado una serie de emociones negativas que no gustan vivir: el miedo, la culpa, la vergüenza, los celos, la envidia, la tristeza psicológica, el enfado, la rabia, el odio. Y luego el superpositivo o complejo de superioridad, el orgullo, la soberbia, la prepotencia, la vanidad. Todo esto, el hábito de pensar y estas emociones las debemos de liquidar. Y lo que se explica al principio en la auténtica espiritualidad es cómo liquidar eso y cómo estar despierto. Claro, ahora a ti te dicen una serie de cosas que tú entiendes intelectualmente, pero tú lo quieres poner a la práctica y no te sale. ¿Por qué no te sale? Porque hay un hábito durante toda la vida de funcionar de una manera. Si hay un hábito y se han creado una serie de sinapsis nerviosas que han construido unas memorias y unas formas de funcionar, pues ahora no puedo. Por eso que para llegar a ese punto hay que hacerlo muy bien, porque si lo quieres hacer enfadándote, con esfuerzos y con no sé qué, al contrario, peor te va a ir. Por eso explicamos, y así en 3 días lo hemos ido explicando, qué es el despertar y cómo se despierta. Porque aunque tomes ideas, informaciones espirituales como aceptadas, la mística verdadera, al tener la base de no creencia y ser una experiencia, interesa mucho despertar. Mira, la información espiritual la puedes percibir en 2 direcciones. Una, muy mental, y entonces te lo crees. Otra, en el corazón, y vibras a una verdad. Y entonces te da algo en ti, que es más la parte superior, que es la intuición, que hay una verdad. Pero aunque haya eso y es una información, ya está bien, reténla, pero luego has de despertar. ¿Ok? Mira, quiero otra pregunta que hay, pero a ver si puedo decir eso, pero ampliaremos todo eso. El ser humano normal, medio, o podemos decir la mayor parte,
está tan identificado con el pensar que no se da cuenta que está teniendo pensamientos negativos sobre él, sobre el mundo, sobre el otro, y los mantiene. Para que pueda darse cuenta de su proceso mental y emocional, debe de recular y poder estar atento. Atento que un ratito cuando te vas a meditar, no, siempre. Para poder hacerlo primero. Lo primero que hay que hacer para que yo me pueda liberar de algo que no quiero es ser consciente de lo que hay. Pero si yo durante el día los 1000 pensamientos que tengo no soy consciente de ellos, me raptan y yo y el pensamiento somos uno, ¿cómo voy a poder solucionar mis problemas o mis vivencias de sufrimiento? No voy a poder, porque estoy funcionando, si no inconscientemente, subconscientemente. Y solo de tanto en cuanto me doy cuenta cuando la cosa aprieta mucho. Pero para que apriete, primero he tenido de mantener un conjunto de pensamientos que no me he enterado, negativos. Soy tonto, yo no puedo, yo debería, yo no puedo, yo algo, lo que sea, el otro que es malo, o proyectando la culpa al otro o a sí mismo. Entonces debo de despertarme para ver cómo está pensando esta mente y qué cantidad de emociones, aunque fuera, y termino en tu exposición, aunque fuera que la persona viviera un poquito angustiada, se ha acostumbrado tanto a vivir un poquito angustiada, un poquito triste. No. Nosotros decimos que hemos de despertar al ser. Y hemos dicho que el ser, los atributos del ser en existencia, es paz. Paz profunda de ser. No porque no pasen cosas fuera. Amor incondicional del bueno. Gracia. Agradecimiento y gracia. Bondad, auténtica bondad y posible creatividad. Entonces, por poca vivencia que haya de vacío, de soledad, de inquietud, de angustia, eso no me interesa. Uno se acostumbra, es la vida humana. Pues ahora te dicen, no. Tú puedes llegar a despertar al ser y vivir los atributos del ser, que es lo que te mereces. ¿Vale? Y eso es el despertar. Y hay que tener paciencia. Porque las emociones, los pensamientos te raptan. Tu pregunta. Lo mío está relacionado con lo que ¿Ya? ¿Con lo que he dicho? Sí, pero mi pregunta es, como el patrón de pensamiento está ahí, si está bien cambiarlo por un pensamiento positivo. A ver, sí y no. Lo importante es, a nivel de pensamiento, ni positivo ni negativo. A nosotros, la mística, amamos enormemente la verdad. Y el ser lo vives sin pensar. Ahora bien, si el amor incondicional, la paz, la gracia, la bondad, tú la quieres entretener, entretenla, porque es algo bueno. Pero no un tipo de pensamiento positivo que tendríamos de ver a ver cuál es. Si el pensamiento positivo es: yo soy la luz de la conciencia, el amor incondicional, soy la gracia y el agradecimiento y la pura compasión hacia todo, yo soy la auténtica bondad, yo tengo toda la posibilidad a vivir la vida sin ser manipulado y a estar creando y dirigiéndome
a lo que quiera vivir. Y sé que dirigiéndome a lo que quiera vivir, no estoy ofuscado por si no sale lo que quiero, porque parto de la felicidad que yo soy. Y tengo dirección porque estoy en la vida humana a estudiar, a trabajar, a mantener una familia, a tener hijos, a lo que quiera, libertad total. Pero no me debe condicionar porque yo ya parto de principio de la paz que yo ya soy. Pero sí, yo tengo derecho a gozar todo lo que desee gozar. Y lo puedo conseguir, porque en mí están las virtudes para vivir en creatividad. Todo lo que te he dicho, esto decírtelo, que eres la paz, que eres el amor, que eres la gracia, que vas a conseguir lo que quieras, siempre que no vaya a la contra de la verdad unitaria, del amor. Eso repítelo las veces que te dé la gana. ¿Vale? Yo soy la pura conciencia, y con que todavía estás en el medio, que estamos en la vía espiritual, todavía no vamos a la trascendencia, entonces yo soy el ser que es eternidad. Ya ves, ya me disparo un poco hacia lo eterno. Y ahora vamos a romper eso, es que he de ir ahí. Yo, la auténtica realidad que soy, la conciencia, no muere. Esto no es para ser creído, esto es para ser vivido. No va a morir nunca lo que tú eres. Muere el cuerpo y la mente, y parte de la mente. ¿Vale? Para que hayan más preguntas, hoy tenemos de terminar. Vamos a hacer un satsang el día 26. Los que les interese que se apunten, lo digo porque siempre somos unos cuantos, está bien, pero os podéis apuntar abajo. Y va a haber preguntas. ¿De qué va a tratar? Del despertar, y vamos a tener tiempo para hacer muchas preguntas. Y de la muerte. Vamos a empezar ya a hablar del morir, lo que muere y lo que hay. Y dar indicaciones, posibilidades, para que la persona capte. ¿Vale? Lo dejamos por hoy, ¿de acuerdo? Abrimos los brazos, juntamos las manos, agradecemos esta sesión de meditación satsang. Muchas gracias, hasta el próximo día, que vaya bien. Gracias. Empezamos nuestro satsang. Vamos al inicio por si hay alguna pregunta que os interese de todo lo que hemos hablado hasta ahora, los días pasados. Muy bien, ¿eh? No hay preguntas, quiere decir que lo entendemos todo o entendemos poco. No iba a decir nada, pero siempre la referencia de preguntas está en aquello que para vosotros os crea un impedimento sobre lo que se explica. No hace falta hacer preguntas de otro tipo, sino que estas nuestras, las de nosotros, como persona que encuentre que no comprenda bien. O si lo comprendo, pero no sé cómo hacerlo porque no lo vivo del todo. Como decía en la clase anterior, lo que se trata, en lo que hemos explicado hasta ahora, se trata de empoderarse de ser. Y empoderarse de ser es no permitir la manipulación.
porque la vivencia mística, la dirección mística, no es un adoctrinamiento, ¿vale? Es un despertar a tu verdadero ser, y tu verdadero ser es conciencia, y cuando tú despiertas a tu verdadero ser, que es conciencia, al inicio podríamos, para entenderlo, te colocas como testigo de lo que pasa. Y entonces cuando te colocas como testigo de lo que te pasa, ves aquello que no te gusta vivir. ¿Y qué es lo que no te gusta vivir? Pues todo lo que es una energía más bien baja. Por ejemplo, estar distraído, despistado de ti, cavilando de una cosa a la otra y llevando problemas donde no los hay. Por ejemplo, el miedo, la culpa. Estas dos son terribles. El enfado, la ira, el odio, la rabia, los celos, las tristezas, las ansiedades, el estrés, la locura de la loca de la casa. ¿Sabéis quién es la loca de la casa? Eso es lo que decía Santa Teresa. La loca de la casa es la mente. Entonces, es ahí donde viene la manipulación a base de ideas y de creencias que están metidas dentro en tu subconsciente, ahí grabadas, y respondes de una determinada manera, y esa manera que respondes es un hábito que se ha creado, y la persona a veces parece como una especie de máquina. Vas ahí, estas máquinas expendedoras de bebida, echas €1, presionas, y si has metido Coca-Cola, pues Coca-Cola. Entonces a la que tocas 3 teclas, ya está. Ya le aparece la emoción tal o cual. Ya le aparece la reactividad tal o cual. Y aparece una sensación de resistencia a lo que está pasando. Nos hemos de empoderar de lo que somos, del ser que somos, para vivir paz, de estar en ser, mejor dicho, de ser, y que el ser viva en el estar en paz, en amor, amor incondicional, en gracia, en agradecimiento, en generosidad, en bondad, en creatividad. Y eso no implica perder todo aquello que humanamente pues me gusta realizar, estudiar, realizar, acabar de vivir. ¿Entendéis? Eso. O sea, no se trata de que tengas de dejar de hacer lo que quieres hacer como persona y vivir familia, hijos, trabajo, lo que sea. Lo único que el ser, el mismo que eres tú, ya te lo dirás, ¿tú qué quieres hacer? Una cosa que me gusta. Porque con que no admito vivir mal, entonces no voy a hacer una cosa que no me gusta. El problema lo tienes si no despiertas en el ser, es que a veces lo que te gusta es del ámbito del ego. ¿Y qué es del ámbito del ego? Pues todo el serial de esa palabra que dice egoísmos. Entonces hay que liquidar todo eso. Y hay que diferenciarlo en claridad. El darle un bienestar a este organismo físico, el disfrutar de las cosas bellas, placenteras de la existencia como humano, claro está, y el hacer disfrutar a las otras personas en lo máximo que se pueda.
y romper esa inercia que llevamos tantos años, que se ha construido una estructura de sistema social que, por llamarlo así, muy comprensivo, compasivo y amoroso no es. Ahí. Romper eso a una nueva humanidad, que es lo que tocaría. ¿Vale? Entonces, el tema de la mística es despertar la conciencia o despertar a la espiritualidad. Y es empoderarse de lo que tú eres. De lo que tú eres. Y tú te tienes de empoderar a todo nivel. Y lo que decidas hacer está bien. Pero te has de dar cuenta del nivel de manipulación que está ejerciendo la sociedad, que ha ejercido de pequeñito, a veces desde la familia, casi siempre, y con todo lo otro, con la relación humana. Y una vez esto ya lo vas entendiendo, y lo vas, aunque sea un poco viviendo, entonces hay que seguir tu corazón. Eso. Entonces, tenemos de despertar para darnos cuenta de los pensamientos que ocurren en lo que llamo mi mente y las reacciones que tengo delante de los demás. Y sobre todo esa línea que tiene mucho marcada el ser humano, que es la crítica, el juicio al otro. Estar juzgando a los demás, criticando a los demás. Esto tiene de quedarse en cero. ¿Vale? Una cosa es lo que ves directamente, lo que vives directamente. Y otra es la interpretación que hace la mente de lo que vives. Y esa diferenciación la has de discernir en ella, se ha de discernir. En la interpretación siempre están estos valores de lo bueno y de lo malo. ¿Entendéis? Y eso en el plan de juzgar y de criticar es tostón. Aparte que es mentira, es un factor de interpretación que se tiene por un hábito y una costumbre, y a veces es una crítica y es un juicio que se hace para compensar todo el complejo de inferioridad que tú vives. Y entonces si me cargo al otro, aunque sea solo por crítica, parece que yo no estoy tan mal. Es una cosa que hace la mente condicionada. ¿Entendéis? Entonces, hemos de intentar descondicionarnos y vivir más en pureza de nuestra realidad de ser. Y así siempre se favorecerá el bien a lo que llamamos uno y el bien común. Eso. Que eso es un poco lo que todos desearíamos que sucediera, ¿no? En la sociedad. No solo en tu pequeña familia, que ya está bien, pero en todo y en todos. Pero para que haya esa inercia de favorecer el bien, tú, para dar una indicación, has de estar en bien. No hay otra fórmula. Y para que tú estés en bien, has de estar en ser. Es un poquito así las indicaciones, ¿eh? Cuando hablamos de espiritualidad. Has de reconocer al ser. Y luego en el estar, estás desde el ser que eres. El ser
integra, acepta. El ser no son ideas, no son ideas. Un ser humano que viva aquí en España, y un ser humano que viva en el Polo Norte, y un ser humano que viva en una tribu del Amazonas, y otro que viva en Somalia, la educación que ha tenido es diferente y los gustos van a ser diferentes. Y si vivo desde el ser, no voy a pelearme por ninguna idea de gustos. No me voy a estar peleando por este es del partido A, ahora hay el A, el B, el C, el D y el F. El ser no lucha por ideas, no se enfrenta con las personas por las ideas. Ve el ser que está detrás de las ideas y vive de ser a ser. Ahí. ¿Entendéis? De eso se trata. A defender una idea y defender otra idea y que si está... Pero si esto no sirve para nada. Si las ideas y formas de vivir, maneras... Una cosa es el modo de ser y otra cosa es el ser. Una cosa es lo que se piensa, otra cosa es lo que se siente, otra cosa es lo que se hace. Yo hago, yo pienso, yo siento. ¿Sí? Lo que hago cambia. Lo que siento cambia, lo que pienso cambia. El yo no ha cambiado nunca. El yo es el ser. Entonces se trata de reconocer al yo que no cambia. El yo que no cambia no puede decir yo hago, no, yo siento, no, yo pienso, no, yo naranja, no. Entonces, ¿qué decimos? Yo soy. Ya está. Pero no puedo decir nada más después. Porque es el ser. ¿Qué es? O sea, si no puedo decir nada más, ni es una cosa objetiva, entonces solo la puedo vivir siéndola. Que valga la redundancia. Ya la soy. Eso es despertar al yo soy, al ser que soy. ¿Vale? De eso se trata. Pero si hay un funcionamiento mental que produce inquietud, ansiedad, huida, ataque, resistencia a lo que pase, reactividad, entonces todo eso me queda muy como que no lo capto. Cuando empezamos a meditar, primero la persona, normalmente, pues se encuentra que le han dicho que ha de estar en ser y ha de estar tranquilo porque el ser es amor y ha de estar en paz y ha de estar relajado. Pero se pone a meditar y ahí empieza un torbellino de pensamientos, que eso es una catarata que no para. Entonces deberé de saber cómo he de pasar de esa catarata a un río que fluye y ya se vive más tranquilo, hasta llegar a un océano sin olas. No, la persona se cree que con que se pone con la catarata dice, esto no puede ser. No. Lo que pasa es que no sabes cómo hacerlo. De la misma manera que no supiste, por ejemplo, escribir cuando eras pequeño o cualquier otra cosa. Pero esto, aunque parezca muy difícil, que en parte lo es, vuelve a ser lo más fácil porque no es hacer.
es algo ya intrínseco en ti, es despertar algo intrínseco en ti que ya lo eres, porque no puedes dejar nunca de ser el ser que eres, nunca. Ahí, por ahí vamos. Esto es el primer nivel muy importante en lo que llamamos la espiritualidad, la auténtica espiritualidad, que es despertar al ser, colocarse en meditación y que ya al menos solo sea un río suave y empieces ya a estar en un vacío mental y en un gozo de ser y en una paz profunda de ser y empiece a funcionar tu intuición, ¿vale? Y luego para ir a lo espiritual último, al reconocimiento de la verdadera y totalidad naturaleza de lo que eres, el absoluto y su totalidad existencial. Ahí. Però també hi ha un sentiment d'agraïment, no? Al ser. O sigui, jo quan m'hi poso dic, ho agraeixo, no? Sí. Agraeixo el cor, agraeixo tot. El agradecimiento es un indicativo que es factible y sale del ser. Porque agradecer es todo lo contrario de desagradecer. Hay personas que siempre están quejándose de lo que pasa, quejándose de tal persona que se ha encontrado, quejándose de que se va a un hotel y lo encuentra todo mal, quejándose del programa que está viendo que le ha salido por la televisión, quejándose de los políticos. Entonces, para poder agradecer, si hay un nivel de paz mental y valoras la sencillez inmediata del existir, surge el agradecer. Primero puedes agradecer desde el punto de vista de la comparación. Porque había un amigo mío que decía: que Dios no me traiga todo el dolor y sufrimiento que puedo aguantar. O sea, que inteligentemente la persona puede ver cómo está el mundo, los 8.000 más o menos millones, ¿no?, de personas. En qué sitio se encuentra, por ejemplo, de las necesidades básicas, que es tener una casita, tener una camita, tener una buena temperatura, tener una comida, ¿vale? Hay muchísimas personas que no lo tienen. Entonces, de momento, desde ese nivel de inteligencia, las cosas que te están dando una satisfacción, que no son desagradables, pero claro, si estás en el nivel en que todo lo encuentras desagradable y tienes la tendencia a quejarte de todo, entonces malamente estamos. Pero entonces, si ya ves eso, entonces ya agradeces. Pero luego agradeces en pura profundidad de ser. Y luego ya no es que agradeces, es que ya es una fantástica vivencia de toda la realidad de lo que eres. Trascendente inmanentemente, o inmanente. Una pregunta. En el caso de me quejo porque no estoy de acuerdo. Sí. No es... Lo puedes hacer desde el amor. Desde el amor, pero una cosa que yo no esté de acuerdo por el motivo que sea, sí, no tengo por qué agradecerlo si no estoy de acuerdo. Tú fíjate que he dicho muchas veces la auténtica bondad. Hubiera podido decir la bondad. A ver. O no es una crítica, o no es que no esté de acuerdo, es que pues no estoy conforme con eso. No significa que esté criticando, es que no estoy conforme con esa idea, claro, o con esa... Lo primero que te he dicho es que no tienes de estar conforme en vivir mal.
Pero que no es una Te tienes de empoderar de ser para vivir bien, ¿vale? Primero eso. Pero a medida que tú vayas viviendo en ser, verás que tu comentario de algo se va a indicar en el mejor buen momento. A veces no es necesario herir a nadie porque no sacas nada. No, por supuesto. ¿Me entiendes? Pero si a ti te dicen, oye, quítate ese pelo porque no te está bien, pues tú dirías, pues es que a mí me gusta bastante. A mí me gusta bastante. Oh, pero no sabes que la moda de los que no sé cuánto. No, pero yo no funciono tanto por la moda, estoy muy a gusto con ello. Es un pequeñito ejemplo de cantidad de cosas que hay. ¿Entiendes? Ahora el tema es que tú compran tu tiempo y tu hacer. Tú lo vendes y te lo compran. Entonces tú te conviertes en secretaria, la que mantiene los secretos de ese empresario que le haces de secretaria. Vamos a poner eso. Claro, la función, si el jefe no te dice nada, la función de secretario es: apunta María. Y tú ves que lo que dice ese señor, pues tú no estás de acuerdo. Si es una cosa en beneficio de la empresa, pero que ya conoces que a él le sienta bien, pues se lo dices. Pero si no, tu función es secretaria, guardar el secreto. Porque ese es tu trabajo. Porque claro, cuando ya le has dicho, es que él es el que redacta. Tú escribes. Y tú le das tu función. Y tú te pagan a final de mes por hacer esa función. Ahora, puedes pasar de ser secretaria a ser colaboradora. Bueno, es otra cosa. Entonces, uno va ajustando lo que son las críticas. Hay críticas que uno las da como poniendo su opinión sobre algo, pero que uno ve que se la han pedido, que es importante, etcétera, etcétera. Y no es propiamente una crítica maligna, es una mirada de lo que ves. Y eso es muy correcto. Dar tu mirada de lo que ves correcto, lo que es bueno para ti, para el otro y para todos. Pero a veces te puedes encontrar en alguna situación, bueno, la más crítica sería que ya el trabajo que ejerces no te gusta. Y lo que están vendiendo en esa empresa, menos. Y de la manera que lo venden, menos. Entonces, claro, ahí tienes un problemilla de momento. Porque de momento te interesa el dinero que sacas de ahí, pero en cambio estás inconforme con ese negocio. Entonces ahí está tu situación. No te puedes enfrentar al tema porque hay que darle la libertad de que hagan. Siempre y cuando no irrumpan de una manera directa que tú puedas hacer algo. Todo lo que es amorosamente e inteligentemente, cuando vamos a despertar en el ser, se realiza. La bondad no es amén y callarte. No. Sobre todo cuando te quieren manipular. Por eso. Sobre todo. Manipular en hacer, en sentir, en hacerte sentir mal, o en hacer que tengas unos pensamientos que tú no los ves claros. Ninguna manipulación. No hemos de permitir que nos manipule nadie. ¿Vale? Y estoy muy de acuerdo en que tengas de expresar cuando corresponda, claro. Pero tú lo verás. Aunque te equivoques y lo digas en un punto desajustado, ya recibirás las consecuencias, ya verás a ver cómo ha ido, si no valía la pena haberlo dicho. Pero está bien, porque es una experiencia. Ay, que me he equivocado, no pasa nada, está muy bien.
Todos estamos aprendiendo y necesitamos aprender. ¿Te sirve un poco? Pues no. Todos los seres humanos nos equivocamos, ¿vale? Sí, y entonces aprendemos y ya está. Intentamos con los otros, pues dicen esa palabra, pero es más allá, perdonarlos. Pero perdonar no quiere decir que vayas a lo mismo para conseguir lo mismo, si es un problema. Perdonar es de todo corazón, pero luego está la inteligencia del funcionamiento. Es una inteligencia funcional. Bueno, lo dejamos por hoy. Venga, abrimos los brazos, juntamos las manos. Muy bien, agradecemos nuestra meditación Satsang. Muchas gracias, hasta el próximo día, que vaya bien. Gracias. Gracias.